Hace poco los científicos anunciaron el hallazgo de Kepler 186f, un exoplaneta potencialmente habitable, según una terrible teoría llamada el Gran Filtro. Vamos camino de nuestra extinción a corto plazo. El Gran Filtro es un argumento propuesto en 1996 por el profesor Robin Hudson, que intenta resolver la paradoja de Fermi. ¿Por qué no hemos sido capaces de encontrar una civilización interestelar tecnológicamente avanzada, pese a que en nuestra galaxia existen miles de millones de sistemas solares, donde podría evolucionar la vida? Como señaló el físico Enrico Fermi, parece raro que no haya sido detectada una simple señal extraterrestre o un gran proyecto de ingeniería, por no mencionar que una civilización interestelar nos haya colonizado o al menos haya visitado nuestro planeta. En el mundo científico ha habido dos caminos para solucionar la paradoja: la inteligencia necesaria para alcanzar la capacidad de crear una tecnología avanzada podría ser extremadamente rara, o la vida inteligente tiene tendencia a extinguirse. La segunda hipótesis pertenece a Hudson y forma parte de la teoría del Gran Filtro, según la cual debe haber una barrera llamada así que impediría el crecimiento de las civilizaciones inteligentes capaces de colonizar el espacio. El filtro podría ser, por ejemplo, una catástrofe industrial como una guerra nuclear o el agotamiento de los recursos del planeta. Partiendo de la paradoja y sus posibles soluciones, cada nuevo descubrimiento de un exoplaneta potencialmente habitable, como el caso de Kepler 186f, hace menos plausible la idea de que la Tierra sea el único planeta donde surgió la vida. Al mismo tiempo hace más probable la terrible teoría del Gran Filtro, lo que lleva a pensar que nuestro propio Gran Filtro nos podría esperar en el futuro. Hace 2000 años, un hombre llamado Pablo o Saulo de Tarso, en la ciudad de Asia llamada Tesalónica, discutiendo y conversando con filósofos epicúreos y de los estoicos, disputaban con él sobre el Evangelio de Jesús. Lo llevaron a un aerópago para que estos filósofos pudieran entender lo que Pablo o Saulo de Tarso les quería decir. Atentamente estos filósofos escucharon las palabras de Saulo de Tarso. Pablo, puesto en pie, les dijo que paseando por Tesalónica vio muchas imágenes a dioses, pero también encontró un pedestal con el nombre al Dios no conocido. Y les dijo que el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. También reveló algo impresionante. Les dijo que de una sangre está hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En estas palabras vemos reflejada la teoría del Gran Filtro, un límite a nuestra habitación, a nuestra habitabilidad. No podemos vivir sin aire, no podemos vivir debajo del agua, no podemos vivir en el espacio. Parece ser que se hace presente esta teoría incluso en libros sagrados de hace 2000 años.